Hola, buenos días. Estamos aquí nuevamente, como cada lunes de inicio de mes, y con el tema que siempre ustedes escogen. Entonces, este tema, estamos hablando de duelos, procesos de cómo elaborar duelos, qué significan los duelos y bueno, pues vamos a iniciar. Me presento, mi nombre es Diana Rodríguez, psicoanalista formada en SPM. Mi compañera es Elena Cañizo, te dejo la palabra. Hola, mucho gusto. Yo soy Elena Cañizo, soy psicoanalista formada en SPM y es un gusto tenerlos por aquí con nosotros. Exactamente. Y entonces, falta un compañero, pero tratemos de que entre y se acople, ¿no? Podemos empezar con duelo y obviamente pues vamos a citar Duelo y Melancolía, Freud 1917, en donde él empieza a hablar de los duelos y dice que un duelo se tiene o se presenta cuando hay una pérdida y la pérdida en realidad puede ser real o imaginaria. Y esto es muy importante, o sea, no es que haya alguien que haya muerto o que yo pierda mi trabajo, que ahí también se elabora un duelo, sino también de repente eh, se dan duelos que a lo mejor para nosotros pueden ser invisibles, y yo lo estaría poniendo, por ejemplo, eh, mujeres cuando llegan a la menopausia y entonces ya no tienen esa capacidad de reproducir, ahí también es una pérdida y ahí es real, o cuando yo siento que, no sé, a lo mejor mi forma de relacionarme con las personas ya no está funcionando y entonces hay una pérdida, y todo esto es entonces una pérdida que puede ser real o imaginaria. Y para tener esta pérdida, ya que tenemos esta pérdida, entonces tenemos que elaborarlo por medio de un duelo. Estuve revisando un poco y me declaro, no, yo no soy especialista en tanatología, pero sí para poder hablar del tema estuve revisando un poco y resulta que en tanatología, digo, hay autores, dos específicamente, que crearon esta herramienta tan importante. Resulta que ellos lo ven como un proceso en donde algo tiene que pasar por ahí y de repente queda estancado, y la tanatología ayuda a que este proceso se vaya desatorando y avance la persona a la siguiente etapa, ¿no? En psicoanálisis hay una variación. La variación es que nosotros vemos a la persona que tiene que procesar este duelo y vemos las herramientas que entonces necesita esta persona para poder eh, elaborar este duelo. O sea, mientras que en la tanatología se va hacia el método y entonces se va trabajando ese método, en el psicoanálisis nos vamos hacia la persona y las herramientas que básicamente tienen que estar estructuradas en el yo, para que entonces la persona, ya que tenga estas herramientas, logre cruzar esto, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay un duelo? En el duelo, tiene que aparecer el principio de realidad citado por Freud, donde dice, pues, ¿qué crees? Realmente lo que tenías no existe. O sea, ahí está, ya no existe, principio de realidad. Y eso quiere decir que entonces la persona puede empezarse a sentirse pues triste, y lo que va a suceder es que nosotros como personas lo que estamos haciendo es que depositamos una catexia, vamos a ponerlo como una energía amorosa en algún objeto o en alguna persona, y cuando esto, o en alguna situación, y cuando esto desaparece, esa energía que nosotros habíamos depositado se la lleva, desaparece, se va con esta situación, con este objeto, con esta persona. Y eso nos deja a nosotros con una carencia de esta energía, la cual nosotros en teoría vamos a tener que ir recuperando, pero como esta energía es demasiado viscosa, demasiado, tarda mucho en regresar, o tarda un tiempo en que regrese. Cuando nosotros estamos elaborando un duelo, no es que, ay, sí, ya se murió, ay, ya en el próximo mes estoy como si nada. No, poco a poco tiene que ir regresando esta energía hacia nosotros,
y eso va a hacer que nosotros otra vez nos vayamos sintiendo completos, y ya que estamos nosotros completos, ahora sí vamos a depositar esta nueva energía en otra persona o en otra situación, la cual entonces nos va a hacer sentir que otra vez estemos en contacto con el mundo. De hecho, una de las características de este duelo, del duelo, es cuando nosotros empezamos a sentir el mundo pobre. O sea, ya no nos atrae nada del mundo. Simplemente le dicen échale ganas, mira que tus hijos, mira que sentimos el mundo que es demasiado pobre, y entonces nosotros ya no estamos queriendo estar relacionándonos con el mundo, y eso hace que nosotros nos empezamos a retirar de ese mundo un rato, y ahí es donde tenemos que empezar a sacar nuevas herramientas, o las herramientas que ya tenemos, o crear herramientas para volver a ponernos en contacto con el mundo. Hasta aquí lo dejo mientras. Sí, retomando esto que dice Diana, hay varios conceptos que me gustaría como aclarar para que se vaya entendiendo. Una relación objetal es una relación que se establece con un objeto. Para el psicoanálisis se llama objeto a las personas con las que vamos estableciendo relaciones. ¿Cómo se establece una relación? Se deposita en el otro libido, ¿no? Se deposita en el otro energía psíquica para crear un vínculo donde voy introyectando cosas de esa persona. Por ejemplo, hablando de un bebé con sus papás, ¿no? O sus figuras de cuidado principal, el bebé va estableciendo una relación, un vínculo con esa persona, y se va depositando también en esa persona expectativas. Uno puede pensar cierta cosa de tal, uno va generando una idea, un introyecto, va teniendo ideas, introyectos, identificaciones con todas las personas que vamos teniendo, no todas, pero bueno, con las significativas. Entonces, como decía Diana, el yo empieza a establecer como puentes del libido hacia esas personas, nos importan, nos interesan, queremos estar cerca de ellas, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un concepto importante, porque ¿qué pasa cuando esa persona a la que le habíamos depositado el libido, nos interesa, etcétera, ya no está? Y no hablamos solamente de duelo por muerte, que esta es una parte, pues un duelo, como a lo mejor luego lo pensamos. Hay duelos de muchos tipos. La persona puede seguir ahí, pero cortamos relación con ella, o se termina una etapa y no se vuelve a ver, etcétera, ¿no? O se pierde por alguna razón. Entonces, bueno, ¿qué pasa con esa energía mental que tú habías puesto y depositado en esa persona? ¿Qué pasa con eso? El yo siente una falta de eso que ya no está y se depositó en el otro. Entonces, no solamente se sufre o se elabora y se procesa la pérdida por la persona, sino también por todo lo que se depositó en esa persona. Por eso se hablaba de un yo. ¿Cómo podemos nosotros acercarnos a una relación, a un duelo? Primero, hay características que uno tiene que ver. ¿Cómo era el tipo de relación con esa persona? Como decía Diana, no todos los duelos son iguales, y no todos los duelos, además, se manejan de la misma manera, porque en psicoanálisis vamos a centrarnos en la relación que se tenía con esa persona, más allá del proceso de duelo. Entonces se tiene que revisar todo lo que se había depositado en esa persona, qué función tenía, si era una persona que generaba, si nos daba protección, si nos cuidaba, el momento de vida en el que nos encontramos. No es lo mismo perder a a nuestro papá o a nuestra mamá en la vida adulta, cuando somos independientes, que cuando somos niños. La función de ese objeto, o sea, de esa persona, es muy diferente. Por eso los duelos se van acercando desde esta perspectiva: momento de vida, tipo de relación. Si la relación era amorosa, tranquila, de cuidado, es más probable que todos los
pues todas las fantasías y sensaciones y sentimientos y todo puesto en esa persona sean de este tipo, aunque siempre va a haber cuestiones agresivas y todo como en cualquier relación. Pero si era una situación de una relación compleja, complicada con esa persona, el duelo va a tomar características muy diferentes que si era una relación sencilla, ¿no? O sea, más amorosa, más libidinal que agresiva, o menos, con menos ambivalencia, ¿no? Entonces, todas estas características, cuando hablamos desde el psicoanálisis de un duelo, tenemos que tenerlas. Momento de vida, tipo de relación que se tenía con esta persona, función del objeto hacia la persona que está en duelo, ¿no? No es lo mismo una situación de un niño que pierde a sus padres o a su madre o a su padre, a cualquiera de los dos, cuando depende totalmente de ellos. Entonces puede haber una parálisis, una sensación de desvalimiento real, etcétera, ¿no? Entonces, desde el psicoanálisis, como cualquier otra cosa, nos acercamos al panorama completo de la persona. No solo nos enfocamos en el duelo, nos enfocamos en todo lo que se vivió antes de que se llegara a esta pérdida. Exactamente, y ahí es donde podemos empezar a ver si los duelos van a funcionar de manera normal o si ya se convierte en algo que puede ser más patológico. Generalmente, pues el dolor, vamos a ponerlo en una imagen un poquito más biológica para poder entendernos, es nosotros vamos caminando, nos caemos, nos abrimos una rodilla, o sea, nos hacemos una herida y tiene que pasar un proceso y ese proceso va a ser un proceso donde se va curando, donde se va sanando. Pasado un mes más o menos, ya hay nueva piel, tenemos una costra, está cicatrizando, nos sigue, pues no doliendo como antes, pero sí es incómodo, la costra siempre produce comezón, después esta se va cayendo y entonces se produjo una nueva piel, aunque sí queda una marca, porque siempre va a quedar una marca, y eso, pero nos va a permitir caminar nuevamente de manera normal. Este ejemplo lo estoy poniendo para explicar también más o menos algo, más psicológico. En un proceso normal, es cierto, hay una pérdida, hay un dolor, y tendría que estar pasando un cierto tiempo, y más o menos estadísticamente hablando, porque esto no es así, con medida exacta, por ahí de los 6 meses, por ahí sí sabes que hay una pérdida, que sí fue una pérdida, pero ya no te está ocasionando el mismo dolor que el día 1 o que la semana 1, y entonces pues ya lo vas medio entendiendo, se sigue trabajando, y al final de más o menos un año, más o menos estadísticamente hablando, tú ya tienes una nueva forma de relacionarte con el mundo y ya sales otra vez o ya estás en el mundo otra vez funcional, pero sí queda una cicatriz. Es importante decir esto porque todos los duelos nos van a dejar cicatrices y nos van a dejar, o sea, no es como si, ay, se borró y ya no existe. No, es un proceso que nos va a dejar también un conocimiento, porque entonces, vuelvo al ejemplo anterior, ya sé que no debo estar caminando o corriendo de esta forma y entonces ya hay un aprendizaje. En este caso de los duelos, pues entonces ya sé que no debo, por ejemplo, solamente apegarme a una situación, sino que si hago mi vida quizá un poco más rica, cuando pierda algo, pues no voy a sentirme tan vacío que cuando lo coloqué solamente en una situación. Más o menos por ahí de un año, nosotros esperaríamos que la persona pues ya esté más normalizada, utilizando esta palabra con mucho cuidado, más normalizada y otra vez en el mundo, ¿no? Si nosotros vemos que pasados 6 meses, ya cerca de un año, la persona sigue teniendo un dolor como si fuera el día 1 o la semana 1, ya estamos hablando de que este duelo no se está logrando realizar de manera, pues, sana, de manera sana,
y que entonces ya está cayendo ahí en un problema que también tendríamos nosotros que estar viendo que la persona reciba la ayuda, ¿no? O sea, los duelos, nosotros siempre tenemos duelos y generalmente los superamos muchos sin necesidad de estar acudiendo a un especialista. Pero si nosotros vemos que esto no está pudiendo ser superado, es una señal de que se tiene que acudir a un especialista, ¿no? El primero o uno de los primeros duelos que nosotros hablamos como psicoanálisis es el destete, en donde nosotros como bebés pues estamos recibiendo lechita rica, sabrosa, calientita, y bueno, pues de repente, ¿qué creen? Ya nos quitan ese suministro, y cómo es como lo viven los bebés. Y ahí es importante porque las mamás ayudan mucho a que se elabore este duelo. Hay que ver, nosotros una de las preguntas que le hacemos a los pacientes es, ¿cómo fue el destete? Y hay desde, no, pues es que lo fui dejando, mi mamá me dice que lo fui dejando, o de repente mi mamá se puso chile, y entonces cuando yo succioné, pues ya no quise volver a hacerlo, o me llevó con mi abuela, y entonces pues ahí yo tuve que aprender a vivirlo de otra forma. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque en teoría el duelo lo vamos a estar reviviendo como aprendimos a elaborarlo. Entonces también hay que ir viendo cómo fue el sujeto, cómo aprendió qué son las pérdidas, y entonces cómo las fue acomodando tiempo después. Y eso es una información que nos va a ayudar muchísimo para entender qué es lo que le significa el duelo al paciente, ¿no? Mar Mata tiene la mano levantada. No sé si quieres hacer alguna pregunta, Mar. Sí, gracias. No es como tal una pregunta, sino de algunos puntos que me llamaron la atención de lo que ustedes iban comentando. Por ejemplo, en la parte, tú, Elena, ibas comentando sobre este vínculo que existe y dentro de la tanatología, o podemos leer a varios autores, por ejemplo, si leemos a Bucay, habla sobre las pérdidas mejorativas y como esas pérdidas mejorativas, pues también eh, necesitan trabajarse, necesitan recorrerse. Pues podemos poner un ejemplo, ¿no? El decir, no es una pérdida el cambiar de un carro más viejo a uno más nuevo. O si me voy a mudar de una casa que no me gustaba tanto a una mucho mejor. O si voy a cambiar de un trabajo que no era tan bueno para mí a uno que me ofrece muchísimas mejores disponibilidades. Y también eso es una pérdida. Por ejemplo, uno de los libros de la tanatología, pues es definitivamente El Camino de las Lágrimas de Jorge Bucay. Él pone una experiencia personal y él dice cuando se cambia de su primer consultorio, que era un consultorio muy pequeño, un consultorio, sí, un poco incómodo, y que le costó muchísimo trabajo dejarlo, a pesar de que se iba a cambiar a uno que era muchísimo mejor. Y ahí entra esta parte del vínculo que tenía con ese lugar, era su primer lugar, se encontraba esta parte sentimental, esta parte de querencia que tenía hacia él, y ahora le cuesta trabajo. O incluso todo ese tipo de pérdidas, hablando desde la parte social, le damos apoyo también, o le he llegado a dar apoyo a personas que tienen esta pérdida de la libertad cuando entran a la cárcel, pero también a estas personas que salen de, porque uno dice, bueno, deberías de estar muy feliz. ¿Por qué necesitas a alguien que te ayude a sobrellevar la pérdida? También adentro crearon vínculos, también adentro crearon una nueva realidad para ellos. Y ahora es necesario que la libido, que esa parte de energía se restituya en esa nueva sociedad a la que van a pertenecer ahora, a la que se busca pertenecer. Y pues hablando justamente de la melancolía, sí se llega a acercar un poco a los duelos patológicos. Freud en algún momento, hablando de duelo y melancolía, pues él comparaba el duelo con la melancolía, porque en ambos casos llegaba a existir pues un estado de ánimo profundamente doloroso, un cese de interés por el mundo exterior, la cancelación de la capacidad de amar, él lo llegó a hablar de esa manera, y la inhibición de todas las funciones.
Y en algún momento se acerca un poco al duelo patológico porque como pues esta energía psíquica, la libido depositada en el objeto, en vez de que se deje libre, que se desplace a otro, pues se llega a retrotraer al yo y de ahí queda en un proceso de identificación. Diana hablaba como de este proceso de la herida, también un proceso mencionado por Bucay, que empieza desde la vasoconstricción, la cicatrización y en un punto habla de la identificación con la persona, de la discriminación incluso, que cómo es un proceso que nos lleva a la aceptación y que sí, definitivamente no es de la noche a la mañana. Diana mencionaba este proceso de un año, que sí es como estadísticamente podría decirse que es como el estándar, ¿no? Que debería de durar un duelo, hablando podemos hablar del nido vacío, del duelo por aniversario, del duelo de aniversario, y como si es de cajón, por así decirlo, que debe de durar mínimo un año, un duelo sano. Y de ahí, pues lo demás ya serían como señalamientos o cosas a notar si es que está durando más o se cree que está durando menos que eso. Y era lo que quería aportar. Pues muchas gracias. Sí, Gracias, Mar. razón, de verdad. Gracias por esta información. Sí, Freud también cito, regreso con Freud. Freud dice que cuando estamos perdiendo algo y vamos a regresar esta energía, o sea, la regresamos hacia nosotros y luego la vamos a colocar, generalmente ya tenemos algo de manera inconsciente en donde lo vamos a colocar. O sea, no es que de repente lo perdamos y nos quedamos sin brújula, sino ya vamos nosotros viendo más o menos a dónde se va a colocar. Esto es de manera inconsciente, pero pues se tiene que hacer este movimiento de ir regresando esta energía que está lívido, que es muy viscosa, y ese es el momento o es el tiempo en donde nosotros nos vamos a colocar en cierta introspección, nos retiramos un poco del mundo, que vuelvo a decir que pierde sentido o riqueza el mundo, y entonces ya de ahí lo volvemos a colocar y generalmente ya tenemos de manera inconsciente a dónde va a ir. En este caso que lo está mencionando, se me fue tu nombre, perdón, ¿qué es? ¿A dónde lo vamos a colocar? Bueno, pues si yo ya estoy pensando en un nuevo consultorio, evidentemente tengo que retraer esa libido, regresarla a mí, pero yo ya tengo pensado, aquí es un poco más consciente, que yo necesito un mejor lugar y entonces lo colocamos ahí y es más rápido, ¿no? O igual, los ejemplos que mencionó, pues nada más es para citarlo ahí. En la otra parte de duelo y melancolía, sí es cierto, o sea, Freud decía que eso es lo que sucede cuando nosotros retraemos, tenemos esta pérdida, pero hay otro momento que le llama melancolía. Y melancolía es cuando sí ya se refiere a este duelo patológico en donde ya no está siendo funcional. La diferencia entre un duelo normal y la melancolía es que nosotros cuando perdemos algo, el mundo se vuelve pobre, pero cuando en la melancolía lo que se vuelve pobre somos nosotros. Empezamos a sentir un vacío en nosotros. Nosotros ya no somos capaces, ya no somos suficientes, ya no tenemos no somos valiosos. Empieza a haber una relación de ambivalencia que también se presenta en el duelo y que es cuando nosotros empezamos a decir que el fallecido o el trabajo o la situación que teníamos antes era grandiosa, o sea, no hay muerto malo, dicen por ahí, ¿no? Todos eran santos, todos eran muy valiosos. Pero después poco a poco dicen, bueno, pero sí tenía sus cositas, sí tenía algunos detalles. O por ejemplo, el trabajo que yo tenía era grandioso, bueno, excepto porque trabajaba también hasta fines de semana, ¿no? Y empezamos a encontrar que tiene cosas agradables y cosas que no son tan agradables y que ahí empieza a entrar esa ambivalencia. Y eso nos hace que vayamos acomodando y que no idealicemos esta pérdida y que podamos encontrarle un justo, pues un equilibrio o ver la situación o la persona como realmente era. En el caso de la melancolía, lo que va a suceder es que la persona
para no perder este objeto o esta situación, permítame decirlo como objeto, este objeto lo que va a hacer es tragársela. O sea, yo no quiero perderla, entonces yo me la voy a tragar y resulta que la ambivalencia que también se va a presentar, pero hacia el objeto que está adentro de mí. Entonces, cuando yo empiezo a hacer estos reproches, se convierten en autorreproches. En lugar de decir que la persona que falleció no era suficiente, digo que yo no soy suficiente. Que la persona con la que falleció era desagradable, digo que yo soy desagradable. Y entonces empieza un ataque hacia mí mismo. Y eso es una de las características que nosotros vamos a ver en la melancolía. Elena, no sé si quieres. Sí, yo quería agregar de lo que decía Mar, que bueno, la cuestión justo con el inconsciente es que la lógica, ¿no? No es como la lógica consciente. Entonces, justo con esto que mencionabas de pérdidas mejorativas, evidentemente la lógica nos diría que cuando cambiamos algo mejor, deberíamos estar muy contentos y casi casi no sufrir el duelo, ¿no? Pero hay un duelo que hay que reconocer y hay 20 mecanismos más que hay que trabajar desde el psicoanálisis para entender, ¿no? Justo el vínculo que se tenía, ¿no? Con lo que se está perdiendo, como mencionas, el consultorio pasado, lo que se vivió ahí, las experiencias, bla, bla, bla. Y además de todo eso, las ganancias secundarias de lo que se tenía también ahí. Por ejemplo, en lo que decías de salir de la prisión, ¿no? Pensaríamos que alguien que sale de la prisión va a brincar en un pie de felicidad, pero pues se siente triste. Y no solo por los vínculos que tenía en prisión, sino también por todas las ganancias secundarias de estar en prisión. Por ejemplo, estar en prisión suspende, es como un periodo de suspensión de responsabilidades de la vida adulta. Permítanme tantito que aquí hay un poco de escándalo perruno. Ahorita regreso si quieres, Diana, mientras se calma por aquí. Claro que sí, lo que está diciendo Elena acerca de las ganancias secundarias, y lo tuve también hace poco con un paciente, es que decía, bueno, pero es que si me regreso, o sea, una chica que había salido de la cárcel y estuvo una semana fuera y robó un durazno para regresar a la cárcel, porque decía, salí y entonces me dijeron que yo tenía que hacerme cargo, mi mamá me dijo que tenía que hacerme cargo de mí misma, que tenía que encontrar un trabajo, que tenía que que inclusive dar dinero para mantener a mi hijo, y mejor robé un durazno para que me regresaran a la cárcel, porque aquí está padre, así lo decía, aquí está padre, aquí me mantienen, me dan de comer y hasta actividades hay. Entonces mejor me regreso ahí. Y eso es lo que estaba hablando Elena de las ganancias secundarias. Te dejo. Ya regresé, gracias. Justo, es estas ganancias secundarias donde uno podría pensar, pero viene algo bueno, ¿no? O estás acabando un proceso de enfermedad y te van a dar de alta. Deberías de estar feliz, pero hay un duelo donde la persona renuncia también a todo lo que se movilizó con sus objetos, con su entorno, ¿no? O sea, por ejemplo, la prisión es una suspensión como de actividades de la vida adulta que demanda salir y hacerse cargo de uno mismo, trabajar, mantenerse, regresar con las personas que pueden tener sentimientos ahí encontrados con nosotros por haber estado en prisión, etcétera, ¿no? O con una enfermedad igual. Renunciamos como, a ver, Diana. Quiero poner un ejemplo que a lo mejor les va a quedar clarísimo. ¿Cuántos no van a terminar la licenciatura y entonces reprueban? Hay una materia que reprueban y que no es la materia, o sea, tontos no somos, o sea, vamos con la facilita. ¿Y para qué? Para mantenernos un poquito más de tiempo con esta madre institución, con esta madre
que nos sigue tratando como niños y no tener que salir y ¿qué crees? Voy a buscar un trabajo, voy a tener que, ahora, ¿cómo voy a pagar mis gastos? Entonces, ¿qué crees, mamá? Me quedé un semestre, nada más un semestre más, ¿no? Y que se utiliza como trampolín para tratar de hacer este cambio, o cuántos de nosotros no ya terminamos la universidad y me faltó un poquito, la maestría. Enseguida me voy a la maestría, que no es otra cosa que también tratar de perpetuar esta situación donde yo sigo cobijada por una institución. Digo, son los ejemplos que quería dar, que seguro ustedes conocen a alguien, al primo de un vecino que le pasó esto, ¿no? Que justo es lo que se trabaja muchas veces en análisis, ¿no? Esta reacción como contraria a la lógica frente a un duelo. Igual Diana mencionaba algo muy importante que en psicoanálisis tenemos que ver. ¿Qué se ha depositado en el objeto que se perdió? Muchas veces los objetos que se pierden, tal persona, le depositamos a lo mejor todo el conflicto familiar, ¿no? Se le depositó que era el que dañaba a la familia, el que hacía tal, el que hacía cual, el que no sé cuántas cosas. Y de repente esa persona muere y ya no está. ¿Qué pasa con todo lo que se le depositó a esa persona? Ya no está, ¿no? Entonces era lo que decía Diana. Uno tiene que hacerse cargo de todo eso y distribuirlo de alguna otra forma, ¿no? Entonces, si ya no está el que dañaba a la familia, el que hacía, el que tal, de repente cada persona va viendo que no solo esa persona tenía ese papel, ¿no? Que lo que hace fulanito también contribuye, lo que hago yo también y lo que hace mi hermana también, ¿no? Estoy diciendo algún ejemplo. Entonces, ¿qué pasa con lo que se deposita? Con las cuestiones proyectadas en el objeto. Se regresan. Entonces, el duelo también puede sentirse persecutorio, porque a lo mejor yo te odiaba, ¿no? Y decía, ojalá te mueras. Y de repente se muere. ¿Y qué pasa, no? Entonces yo puedo empezar a experimentar culpa persecutoria, ¿no? De, chin, todo lo que le decía se me va a regresar. Y lo digo en una forma consciente y en mucha forma inconsciente. Y empieza a haber esta sensación de preocupación, de angustia por no saber cómo acomodar todo lo negativo y agresivo que yo puse en ese objeto que estamos perdiendo. Entonces, era como que rescatar un poquito lo que decías, Mar, complementar con cómo lo tendríamos que ver, porque en el inconsciente no hay lógica. Entonces, muchas veces una persona que era mi adoración en la vida real, también representaba muchas cuestiones agresivas, puestas en ese objeto. Entonces, cuando muere o ya no está, regresa y me tengo que hacer cargo de lo que yo le puse a ese objeto. Ustedes habrán visto en los velorios cuando hay una muerte, que las personas lloran, digo, evidentemente, las personas lloran y dicen, qué triste, pobre, de él o de su familia que se quedó, qué va a pasar, era muy joven, este tipo de comentarios. Pero hay otro tipo de personas que dicen, qué triste y qué mal o qué va a pasar conmigo. Y aquí son dos características que es diferente. El llanto está presente, pero en una es, estoy triste por la persona, estoy triste por lo que sucedió, por esta pérdida, y porque no está viviendo como podría estar viviendo y gozando ciertas situaciones. Y en la otra es, qué triste por mí. ¿Qué va a pasar conmigo? Y es un poco, y regreso al tema de lo que estaba diciendo esta Elena, de la situación y del momento en que se pierde, en que hay esta pérdida. Por ejemplo, si nosotros lo escucháramos de un niño, pues tendría lógica. ¿Por qué? Porque de alguna forma dice, pues sí, yo dependo de esta persona, aunque los niños no suelen decir eso. Pero si nosotros lo escuchamos de un adulto, dices, ¿qué está pasando? Porque la persona lo que está señalando es que siente que no tiene las herramientas yoicas para poder salir avante sin la otra persona. Y ahí ya es un punto importante
para saber que eso es un duelo que se tiene que trabajar porque la persona está sintiendo que no va a ser capaz de poder salir avante con su propia vida, y si nosotros lo llevamos a un tiempo más largo, podríamos estar viendo que son personas que siguen llorando la muerte o la pérdida, digamos, de una situación, un trabajo, lo que sea, dice, y recordando, por ejemplo, triunfos pasados, ¿no? Tratando de vivir en el pasado, y que ahí ya vemos que ya se quedó atorado y que no estamos logrando pasar ese duelo. Esa sería como una señal para nosotros entender que ahí hay una posibilidad de un duelo que se vaya a convertir en algo patológico. Citando también lo de Elena, de que decía que no se hablaba, que no lo decíamos, de las pérdidas, pues estoy pensando en esta película que es la de Disney, de Maribel, ¿cómo se llama de No se habla de Bruno? Encanto. Encanto, gracias, que no se habla de Bruno. Ahí habían depositado en una persona todo lo malo, y todo lo malo pasaba porque esta persona estaba ahí. Entonces esa persona se tiene que retraer, o sea, hay una pérdida, y lo que hace maníacamente la familia es, no se habla de Bruno, no existe Bruno, no se habla de Bruno. Y es una forma, pues, complicada de llevar un duelo. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Que en lugar de decir, bueno, vamos a resolver, que sería lo correcto, como dijo Elena, de yo me voy a hacer cargo de esta parte y de ver las partes negativas que Bruno nos representaba y que nos decía que esto podía estar pasando, y resolverlo es, no se habla de Bruno, no existe nada malo. La casa se está cayendo a pedazos, la familia se está cayendo a pedazos, pero no se habla de Bruno. Y esa es una forma maníaca de tratar de resolver un duelo, que obviamente no se resuelve. Justo retomando la parte de defensas maníacas, ¿no? En la intervención de Mar decía, ¿qué pasa si tampoco parece que hay un duelo, ¿no? O sea, ¿qué pasa si se alarga mucho? Se complicó. ¿Y qué pasa si pues, casualmente en un mes ya dejamos de percibir cualquier resto o señal, ¿no? De que hay un duelo ahí. Justo ahí entran las defensas maníacas. ¿Qué es una defensa maníaca? ¿No? Bueno, Klein habla de las defensas maníacas que es para negar el dolor y la pérdida. Y habla que se dan como en 3 momentos. Es triunfo sobre el objeto, control del objeto y desprecio por el objeto. ¿No? Es como la tríada de una defensa maníaca, triunfo, control y desprecio. Entonces, puede haber esta como posición o postura frente a una pérdida. Justo, no me importa, total, qué bueno, qué alivio, qué bueno que ya se fue, era tal por cual, etcétera. Y se niega todo lo que se tiene depositado en esa persona, o el vínculo, o el daño, o la agresión, o todo lo que hay alrededor de esta persona. Entonces ahí podemos empezar a ver que el duelo se va a complicar en la cuestión de que ni siquiera se reconoce lo que se había depositado en el otro, ¿no? También otra reacción muy común en la cuestión de los duelos es la idealización. ¿Qué pasa con tal persona que hizo mucho daño en vida, ¿no? Y de repente muere y la familia ya lo santificó, ¿no? Ya es, no hables mal de tu abuelito fulanito, de tu abuelita sutanita, porque Dios los tiene en su gloria y eran, ¿no? Ya lo pasado, pasado y ya, ¿no? Y hasta se empieza a convertir en una figura idealizada. Entonces, ahí podemos ver que cualquier reacción normal de un duelo, enojo, tristeza, etcétera, se empieza como a difuminar para idealizar al objeto que se perdió. Entonces, todo lo que pasó no existió, ¿no? Se niega. Y ya solo queda esta figura como santificada de alguien. Eso complica el duelo familiar, como dice Diana, ¿no? De las personas que no se hablan o no se puede reconocer lo que pasó, también va a resultar en complicaciones en los miembros de la familia, por ejemplo. Creo que aquí hay algún comentario. Hola, buenos días. ¿Pudieran hablar un poco acerca de cómo se presentarían los duelos patológicos en las infancias?
Bueno, algo muy común en los niños y qué pasa con los duelos en los niños es justo, mucho tiene que ver el propio niño y el manejo del duelo o de la pérdida de la familia. Muchas veces se tiene esta idea de que a los niños no hay que exponerlos a esas situaciones tan traumáticas, ¿no? No hay que decirles que el abuelito que tanto quieren está enfermo y está en el hospital. No hay que decirles que se murió, no hay que hablar de que esto pasó, ¿no? Y se les quita, se les retira de todas las funciones de los rituales que uno tiene alrededor de una pérdida. Entonces el niño queda excluido de poder tramitar la pérdida, y empezar a elaborar el duelo de tal persona que fue importante en su vida, porque se le extrae, ¿no? No se le ve, se le protege, lo digo entre comillas, de todo esto y se le quita la oportunidad de empezar a tramitar la pérdida. El duelo en la infancia muchas veces se ve desde el enojo. Es muy común que los niños estén irritables, estén molestos y estén en una postura más que tristeza, se ve lo manifiesto es enojo, ¿no? Se ven como que no se hallan, están enojones, están irritables, etcétera. Pero ¿qué pasa con todo el contexto familiar? Depende de la edad del niño, la concepción que tiene de la muerte. Cuando son muy chiquitos, no se entiende la muerte como algo definitivo. Se entiende como, bueno, ¿dónde está la persona? Y hay una dificultad por el pensamiento concreto de pensar que el alma de la persona, o de acuerdo a las creencias que se tengan, está en otro lugar, ¿no? Que el cuerpo ya es el que se enterró. Entonces muchas veces hay fantasías e ideas de, pero ¿por qué lo metieron en la tierra y ahí va a estar muy mal mi abuelito o mi abuelita y debe de estar sufriendo, etcétera? O sea, depende del pensamiento del niño, de la edad que tenga, si va a ser más concreto o va siendo más abstracto. Niños alrededor de 8 años, 9 años, etcétera, ya empiezan a tener, desde los 7, depende del niño, una concepción un poquito más abstracta de qué puede pasar con una pérdida y poco a poco la van entendiendo en la cotidianidad de que es definitiva, ¿no? Porque se cree que va a volver y la persona va a venir. Y eso es una sensación muy normal en un duelo, la irrealidad, ¿no? De decir, no, pero ahorita llega, ¿no? Y hay como estas fallas de, bueno, ahorita viene, no, no va a venir, y ahí nos cae como el 20 de la pérdida. Entonces, ¿qué pasaría con un duelo complicado en un niño? Justo, tendríamos que ver el manejo de todo el entorno acerca del duelo, de la pérdida y las herramientas que se le están dejando a ese niño para elaborarlo. Porque muchas veces culturalmente pensamos que es malo exponerlos a estos rituales de pérdida y se le niega la posibilidad de elaborarlo. Entonces, ¿qué pasaría con un niño con un duelo complicado? Bueno, generalmente, como es común en los niños que tienen algún tema que trabajar, se empiezan a afectar otras áreas. Freud, cuando habla de duelos, habla de que se ve la capacidad de trabajar y de amar se ven afectadas durante el duelo. Bueno, igual con un niño se empezarán a ver afecciones en en sus áreas como de la vida en la escolar o en la social. Es muy común que se vean regresiones. ¿Qué es una regresión? Cuando nos enfrentamos a una situación de cambio, muchas veces los niños, todos, pero en los niños es muy evidente, se regresionan. ¿Qué quiere decir esto? Ah, de repente viene un hermanito nuevo y ya dejo de ser yo el hijo único. Entonces este chiquitín se regresa a una etapa previa del desarrollo donde se sentía más cómodo. Entonces a lo mejor empieza a hablar como niño pequeño, o empieza a tener problemas para dormir, o empieza a volver a no controlar esfínteres, a hacer pipí en la cama, etcétera, ¿no? Entonces, hay unas conductas regresivas donde estás dándote cuenta que el niño está pasando por un proceso de duelo y de adaptación a algo distinto. Entonces, bueno, puede ser que se vea que el niño se mantiene en una posición regresiva mucho tiempo, se muestra irritable, tiene conductas o comportamientos que antes no tenía, ¿no? Entonces, así nos podemos ir dando cuenta cuando en la infancia se complicó un duelo. Exactamente,
Dos cosas ahí yo quiero poner. La necesidad de rituales. Los rituales muchas veces nos ayudan a tramitar el duelo de manera más rápida. Entonces, cuando nosotros decimos, no, es que no hay que decirlo, no hay que invitarlo a este ritual, porque le va a complicar, no, a lo mejor justamente va a ser al revés. Gracias a la película de Disney, de Coco, se mostró al mundo lo que era Día de Muertos. Muchos creían que Día de Muertos, sobre todo en Estados Unidos, era como la versión chafa de Halloween, ¿no? Y cuando empezaron a entender justamente qué era el Día de Muertos, hay ahora muchos videos en YouTube de extranjeros tratando o entendiendo el Día de Muertos o inclusive viviendo el Día de Muertos. Estuve revisando y había un norteamericano, se llama Ford, ahí si lo gustan ver, que hablaba del Día de Muertos y decía, es que mi abuela murió hace un año y que ojalá y hubiera este ritual o un ritual similar en Estados Unidos para que yo pudiera ir acomodando todo esto, ¿no? Inclusive visitaba, creo que en aquel momento fue Pátzcuaro y veía unas personas que estaban ahí con la tumba totalmente convertida en un altar y entonces le pregunta quién murió aquí, dice mi papá, ¿hace cuánto tiempo? Hace un año y él se retira y dice, perdón, se está muy reciente, perdón. Y les dice, no, no, quédate. Y en ese momento como que le cae ahí el 20 y dice, o sea, no hay problema. Y dice, no, 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 estamos visitando a mi papá y lo estamos celebrando, ¿no? Y él dice, es que yo esto no lo puedo hacer en mi país. Y va en otro video de otro año, creo que es el más reciente, y va a Miskit y entonces murió a su tío hace 3 meses y llega a Miskit y le dicen que lo invitan a un altar, o sea que puede entrar a cualquier casa, pero que en esta ocasión él puede utilizar un altar y entonces dice es que yo traje cosas de mi tío y hace un espacio, le hacen un espacio y empieza a hablar justamente de su tío y se murió y yo no estaba allá porque estaba de viaje y entonces no me pude despedir y le dice la señora muy amable, si no te pudiste despedir en aquel momento, despídete de él en este momento. El norteamericano rompe en llanto y entonces empieza a hablar y ahí es cuando vemos, o sea, el Día de Muertos en ese sentido hizo que su muerto, que su tío regresara y que él pudiera tramitar el despedirse de él y eso hizo que pudiera trascender el duelo, no específicamente en ese día, simplemente ya lo había estado tramitando, pero eso le ayudó. Entonces los rituales, con esto regreso, los rituales nos ayudan mucho a elaborar duelos. ¿Para qué voy con esto? Hay que ver las herramientas que tienen los pacientes y hay que ver cuáles son los rituales que ellos emplean, cada quien tiene los suyos, para poder despedirse de esta situación que fue traumática y que es una pérdida, para poder pasar al siguiente nivel, para poder dar el paso y otra vez integrarse al mundo. Entonces, si ustedes preguntan cómo trabajar con adolescentes, que ahí hay una pregunta, un duelo patológico, acuérdense que los adolescentes es una etapa muy complicada porque hay pérdidas muy constantes, mucho más constante que un adulto y mucho más constante que un niño. O sea, simplemente un día despiertan y ya miden más que lo que medían antes o las niñas ya tienen pechos o están más desarrolladas que como eran antes y esas son pérdidas. También son ganancias como ya lo hablábamos, pero también son pérdidas que tienen que estar elaborando. Y en los adolescentes vamos a ver mucho lo que Elena mencionó, que es esta parte de regresión. De hecho, a los adolescentes se dicen que es la etapa del chorrito, se hace grandote y se hace chiquito. Entonces, de repente lo vemos como adulto que ya quiere estar posicionado en el mundo de los adultos y de repente lo vemos regresivo como mamá es que no quiero ir a la escuela porque hace frío. O sea, y no es que realmente haga frío, quiere decir, cuídame un rato más, ¿no? Y con los adolescentes se necesita, pues sí, que haya una fuerza yoica bastante importante para poder estar superando todos estos duelos día a día, día a día. Ujú. Retomando la cuestión de la adolescencia, sí, efectivamente los adolescentes están constantemente viviendo duelo.
se hablan de 3 duelos principales en la adolescencia. El duelo por la infancia, ¿no? O sea, que ya asimilar que ya no son niños. El duelo por los padres de la infancia, de cómo me trataban mis papás, qué se esperaba, y por padres me refiero a todos los adultos, a lo mejor también, de qué se esperaba de mí como niño, de, ay, no está chiquito, déjalo, no, que no ponga la mesa, que los grandes lo hagan, ¿no? O sea, todo este trato que se da a los niños distinto a los adolescentes y distinto a los adultos. Entonces sería ese duelo por los padres de la infancia, también por estas figuras idealizadas de papá y mamá, que cuando vamos creciendo empezamos a decir, oye, como que toda la vida me dijiste esto y de repente veo que tú también te equivocas, ¿no? Y que no eres esta figura idealizada que yo tenía de ti, de mi papá, mi campeón, ¿no? Mi superhéroe, sino que ya veo que eres una persona con fallas y con aciertos. Este es un duelo que tiene que hacer el adolescente. Y también el duelo por el cuerpo infantil. Justo lo que dice Diana, cada día se va cambiando el cuerpo y el cuerpo con el que venías creciendo poquito a poquito, que reconocías, de repente ya es otro, tu voz es otra, no le calcula los espacios y me pego, etcétera. Entonces, todos estos duelos promueven que el adolescente se encuentre, pues, más las hormonas, ¿no? Físicas, se encuentra en una posición muy vulnerable en cuestión psicológica y física, ¿no? Entonces, bueno, el adolescente por sí ya va a estar pasando por un montón de duelos. ¿Qué pasa si además tiene un duelo que resolver? Bueno, volveríamos a decir, ¿no? ¿Qué persona fue o qué pasó? O sea, ¿qué duelo, de qué duelo se trata el que hay que hacer? ¿Qué vínculo se tenía con esa persona? Y veríamos por qué se está complicando, ¿no? Si a lo mejor había una situación de una relación muy hostil y de repente ya se muere y creemos, ¿no? El adolescente ya no tiene la oportunidad de reparar esta relación en la que a lo mejor se estaba peleando mucho con su papá para separarse de él por la etapa en la que se encuentra y se muere. ¿Qué pasa, no? Ya no hay esa posibilidad de reparación con la figura, ¿no? Y con esta asimilación de las cosas buenas que tiene o tenía tu papá para identificarse con ellos. ¿Qué pasa ahí? Entonces el adolescente tendrá que justo trabajar el duelo sin que la persona se encuentre viva, ¿no? Entonces, bueno, sería algo que se me ocurre ahí como para responder el tema de los duelos en la adolescencia. Ujú. Regreso un poco a lo de melancolía, que ya estamos hablando duelo patológico, digo, siguiendo con lo que nos están preguntando, que había mencionado entonces que el sujeto lo que hace es internalizar al sujeto, o sea, a la pérdida, y entonces quedarse ahí con ese objeto empieza a hacerse estos autorreproches que ya mencionaba, empieza a sentirse pobre, o sea, todo lo que tendría que estarlo haciendo afuera, lo hace adentro, y empieza, y también está ahí el peligro de si la persona quiere destruir esto que le está dañando, quiere destruir esto que con lo cual está enojado porque como lo tiene idealizado no lo quiere perder, pero entonces también está esta parte ambivalente del enojo, entonces quiere deshacerse de esto que le está causando tanto malestar, pero como está dentro, entonces lo que hace es atacarse a sí mismo. Y ahí Freud lo mencionaba, que una de las posibilidades del suicidio es la idea de acabar con este objeto con el cual estoy tan enojado y quiero dañar. El problema es que como el objeto está dentro de mí, la forma de destruirlo, pues es destruyéndome a mí. Hay muchas otras cosas y más adelante hay muchas explicaciones acerca del suicidio. Freud nada más ponía el acento en este momento con esta característica, ¿no? Y entonces ahí es donde nosotros podríamos quizá ver situaciones en donde fue tanto la depresión y fue cada vez más honda, más honda, más honda, hasta el momento en que entonces puede haber un suicidio y que es como una forma de tratar de acabar
con este objeto que tengo ya, que me lo tragué y que entonces siento que ya no puedo con él. Ahí había otra pregunta también. Dice otra pregunta, un ejemplo hipotético, si ya yo he perdido a mi padre y duelo patológico, no he podido pasarlo correctamente y luego tengo a un hijo con mi pareja y este duelo no lo he superado, repercutiría en la crianza con mis hijos. Pues evidentemente, más allá de que solamente repercuta o no, sobre mi hijo es, si yo, vuelvo a decir, si en el duelo yo pierdo el mundo, el mundo se vuelve algo infértil, algo que no me atrae. Entonces, y mi hijo evidentemente está afuera, pues tampoco le voy a poner la energía o la atención que pudiera yo dedicarle, la energía que necesito ponerle, porque nada me está jalando. Entonces, no es que repercute en el hijo, repercute en todo el mundo, en todo su mundo, en todo su mundo. Y eso hace que tenga una pobreza infinita y que de ahí pueda seguirse ciclando hacia abajo, llegando a los parámetros que ya mencioné antes. Hola Armando, buenos días. Hola, pensaba que había habido un problema como de red, pero creo que fue mi computadora. Estaba desde la hora, hasta le mandé mensaje a Elena y mira, ay, no te oigo. Pues bienvenido por acá. Diana está. Bienvenido, Armando es uno de los colaboradores y pues adelante si tienes algo de aportaciones. Es probable que ya hayan dicho varias cosas que tenía pensado compartir, ¿no? Por ejemplo, que desde el psicoanálisis una fecha relevante es en 1915, cuando Freud, en el texto de Duelo y Melancolía, nos habla justamente sobre el duelo, como que no es algo patológico y como que consiste básicamente en una inhibición de funciones, una pérdida del amor o de poder demostrar amor, disminución del amor propio que se traduce o en términos psicoanalíticos empobrecimiento del yo y reproches, acusaciones propias y espera de castigo que nos hablaría de una parte superyoica exacerbada. Parte de lo que tengo o tenía para compartir justo sobre el duelo es que no existe un solo proceso de duelo y que no depende de lo que se viva, depende de la posición en la que nos encontremos. Por ejemplo, ¿qué pasa si voy a poner de ejemplo a Adela y voy a poner de ejemplo a la mejor a Mar Mata? Si a ambas se les muere un familiar muy cercano, o a lo mejor no es muerte, a lo mejor dejan de hablarle a novios, amigos, amigas, hermanos o hermanas. Casi siempre pongo de ejemplo a la abuelita, porque en México como que tiene ese peso cultural, pero no es el hecho de que se muera la abuela lo que te puede generar un duelo, porque a lo mejor Adela tiene una abuelita que ama mucho, pero la abuelita está enferma, vive en una situación de enfermedad crónica, y si el despedirse de ella, por un lado, sí representa este dolor, pero por otro también representa un alivio, no se vive igual que si te llevas muy, muy, muy bien con tu abuela y estás sana, se pelean y dejan de hablar, aunque no fallezca, por ejemplo. Y en el caso de que si te llevas mal, 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 que es el ejemplo de Mar Mata, normalmente lo pongo en nombres porque nos hace como poner atención. Y si Mar se lleva súper mal con alguien, por ejemplo su abuela, y fallece, no le va a generar duelo, aunque haya muerto, ¿no? Digo, no sé si esto tiene que ver o complementa lo que seguro ya han hablado en esta hora y cacho. Uh-huh. Sí, de hecho sí es lo que más o menos estábamos diciendo. Elena ya había estado mencionando acerca de las situaciones y de las etapas en donde se están viviendo los duelos, que no es lo mismo perder, en este caso a la abuela, a los 8, 10 años y también o perderla cuando ya Correcto. tienes tus veintitantos y la abuela ya está en otra situación. Digo, Sí. no con dos personas, lo estamos poniendo en la misma situación, pero más o menos lo mismo. También está poniendo bueno, ejemplos de películas pues, que nos pudieran ayudar a entender duelos. Ya hablamos se me fue otra vez, ¿cómo se llama Elena? La de La Encanto. de Encanto. Sí.
en donde ahí está este duelo, la pérdida. En Encanto se ven muchos duelos, se ve desde que la abuela pierde el hogar donde estaba viviendo, pierde al esposo, y entonces vemos cómo ella no sabe tramitar duelos. Vemos entonces esta figura puesta en Bruno, que es el que nos muestra todo lo que no queremos ver, y cómo entonces es desterrado para no verlo, como un mecanismo de defensa sumamente primitivo, que es nada más la negación, y que entonces simplemente no existe. Se acabó. No importa que la casa se esté cayendo en pedazos, pero no existe, ¿no? Intensamente para adolescentes, digo, es genial esa película de Intensamente. ¿Por qué? Porque habla justamente del duelo que sufre los adolescentes, el cambio de infancia a adolescencia, y cómo entonces se va perdiendo toda la estabilidad de Riley, sumado a que hay un cambio de residencia, ¿no? Entonces es una pérdida interna más una pérdida externa, y que eso potencializa todo, y que ella lo que quiere, y ahí se ve clarísimo la regresión, regresarse a su casa, ¿no? O sea, se sube al camión para regresarse, como si con eso ya no existiera el duelo, ¿no? También un mecanismo de defensa primitivo, pero que ella logra tramitarlo y logra salir avante. Ahí se ve increíble la figura del amigo imaginario, que es Pimpón, no me acuerdo bien cómo se llama. Tampoco, el elefante morado. El elefante morado, y cómo entonces el elefante quiere salir al consciente para ayudarle a Riley, y que entonces llega un momento en que el elefante cae en cuenta que ya no es necesario él en la vida de Riley y tiene que despedirse, ¿no? Entonces, esa también es una muy buena película para hablar de pérdidas. Está la de Up, un peliculón también de Disney. Como verán, me chuto todo lo de Disney. Está la de Up, que habla justamente de una persona que tiene problemas para relacionarse con el mundo, y entonces ocupa, esto es importante, porque ocupa a su esposa como para poder tener esta relación con el mundo, y que cuando pierde a la esposa, pues el mundo se acaba, o sea, su mundo se acaba. Y cómo entonces ya no puede, y ahí vemos la pobreza de su mundo, cuando ya no se puede relacionar con ningún otro elemento del mundo exterior, y todo el mundo va cambiando, y entonces es esta casita rodeada de cosas nuevas, novedosas, en crecimiento, y él no puede tramitarlo. Entonces, maníacamente dice: yo voy a mover mi casa al lugar donde me va a recordar mi esposa, que son las cataratas en Venezuela. No, las cataratas no sé qué es Caída del Venezuela. ángel. Ok, gracias. Y que entonces también se chuta todo lo de Disney. Y entonces ahí También. logra, entonces, y eso es interesante, esa película es muy buena porque vemos que son impares que encuentran su par. Y entonces como este abuelo encuentra su par con un niño, y el perro encuentra su par creo que con el pájaro. O sea, figuras que son muy, muy contradictorias, y que entonces logran encontrarse para volver a salir al mundo exterior, porque esto es lo que significa cuando sales del duelo. Otra vez tienes energía para encontrar las cosas en el mundo exterior. Duelo patológico, podríamos estar hablando de esta película que es muy reciente, creo que son ya 2 años, que es la de La ballena. La ballena es un ejemplo de una película de duelo patológico, cómo esta persona no puede elaborar el duelo por la pérdida de su pareja. No es la pérdida de su esposa, no es la pérdida de la hija, no es el trabajo, es la persona, su pareja. Y creo que Lacan es el que dice que nosotros hacemos duelo por las personas que nos hacen sentir de una manera satisfactoria, que nos llena. Entonces, él encuentra en su pareja el sentirse por fin como es él mismo, o sea, aceptar su homosexualidad, sentirse que tiene derecho a tener esta pareja, a vivir como cualquier otro, y cuando la pierde y que hay un elemento religioso ahí, entonces su mundo totalmente se acaba,
Y ahí sí vemos estos autorreproches. Si no han visto la película, yo les recomendaría, porque ahí van a ver todo lo que hemos hablado el día de hoy, cómo vienen estos autorreproches, cómo empieza a tragarse metafórica y literalmente todo, y que el mundo pierde esta pobreza y vemos un suicidio, ahí sí vemos un suicidio de una semana, ¿no? Que es un suicidio velado que fue lentamente llevando hasta que en una semana, porque es lo que dura lo que nos muestran ahí, cómo él termina matándose, ¿no? No Y sé que ahí si vemos justo el contraste entre duelo, melancolía y trauma, que son lecturas diferentes. Ahora, complemento un poquito lo que estás comentando. Es verdad, sería como muy absurdo ponerle categorías o etiquetas a los duelos, pero nos sirve mucho a los que conocemos del acompañamiento, del sufrimiento o de este proceso de análisis de otras personas. Y así como menciona Diana, así como hay duelos anticipado, retrasado, crónico, complicado, una película que recomiendo es la película Ella o la película Her, porque hay un tipo de duelo muy específico que es el desautorizado. Es cuando tú, o no tú, sino la persona pierde a algo o a alguien, pero no está autorizado o autorizada a vivir el duelo o el luto, como cuando tienes un o una amante. Y entonces no puedes valerte del círculo de amigos o decir es que me siento muy mal porque acabo de perderlo o perderla. ¿Por qué la película Her o la película Ella tiene este duelo desautorizado? Porque pues es un ente no humano. Se vincula y se desvincula con un ser que podía vincularse literalmente con miles de personas al mismo tiempo y que no tenía una corporeidad. ¿Qué pasa en nuestro mundo actual? Que nos vinculamos con perfiles y que nos vinculamos con personas con quienes sí conocemos de forma virtual, pero que no conocemos de forma simbólica, como salir a tomar un café, y que lo vivimos actualmente, o sea, yo lo vivo en mi práctica clínica, como que de repente, no sé, tú conmigo, Diana, somos mejores amigos y de repente o tú o yo nos enojamos y ya no nos hablamos. Digo, no lo hablo realmente tú y yo, pero de repente es de, ayer éramos mejores amigos y ahora no, y es que ahora ya no sé si hablarte o no, y entonces ya no sé si elaborar el duelo, o cuando tenemos una relación a distancia, pero de repente descubres que te engaña y ni siquiera han hablado de lo que implica la relación, y entonces es, ¿qué hago? ¿Ya terminamos? ¿No terminamos? ¿Qué pasa? ¿No? Vivimos en un mundo donde tener trabajo ya no es tan estable o no da la seguridad que antes. Tener amigos, tener pareja, ya no implica esa constancia, esa permanencia. Y entonces los vínculos se vuelven así como estar y no estar. Y muchas de estas pérdidas se vuelven desautorizadas porque no sabes si a lo mejor en una semana ya se contento, a lo mejor Diana no sabes si en una semana me contento y te vuelvo a hablar, o a lo mejor no sabes si ya te dejé de hablar para siempre, que casi nunca pasa en estos casos, hablo de casos adolescentes, pero que se queda así la persona. Entonces, si estoy en duelo, no estoy en duelo, ya perdí el matrimonio, el trabajo, la casa, la amistad, o no los he perdido y es muy caótico. Y ahí quiero comentar también esta situación, las redes sociales, donde yo me enojé contigo y entonces pues te bloqueo, ¿no? ¿Cómo se Sí, dicen? Bueno, te bloqueo. ¿Y qué pasa con eso? Y empiezan los chicos, y ya no tan chicos, ya también personas mucho más adultas, que diario están revisando a ver si siguen bloqueados o no. Y exacto. no pueden elaborar el duelo porque no saben, ok, ya lo perdí definitivamente o no. Y Sí. queda una ambivalencia porque hoy sí, hoy no, mañana quién sabe, y empiezo a estoquearlos, como se dice, a ver si están hablando con otros o en realidad lo que está sucediendo es que no me habla porque la computadora se descompuso y empieza toda un proceso que no les permite llegar a elaborar la pérdida, ¿no? Que ahí yo podría decir, pues sí, ya perdiste a tu amiga o tu amigo de cómo era, y a lo mejor queda ahora un trámite para verlo de otra forma. A lo mejor no es que pierdas realmente a la persona, sino que la relación hasta como se llevaba en ese momento, ya hay una pérdida, elabórala y entonces ahora ve
con este nuevo tipo de relación o de relación diferente. Y otro que de los duelos no autorizados o desautorizados es con esta tendencia que ahora que yo estoy viendo, no sé si apenas se está presentando, pero que yo estoy viendo más recientemente, del poliamor. Y entonces en el poliamor somos parejas que somos abiertas y que sabemos que tenemos relaciones con varias personas y que entonces no se vale que yo me sienta mal, perdón, con que mi pareja ya esté saliendo con otra. ¿Por qué? Porque pues es poliamor y entonces yo no tengo derecho a sentirme mal y eso me perturba mucho porque no tengo el derecho, pero sin embargo me siento mal. Y pero era lo hablado y era lo establecido, pero para el inconsciente eso no, las reglas así no entran, ¿no? Y Entonces, eso que también lo he visto mucho en eso. justamente este duelo desautorizado en las relaciones, no solo poliamor, es que las relaciones poliamor siempre han existido veladas. Por ejemplo, en un sentido tradicional, ¿qué pasaba cuando una mujer, porque era más hablado, no sé si ocurría más, pero era más hablado cuando una mujer era engañada? Pues le decían, quédate ahí, que era la cruz que te tocó cargar. Y entonces, de alguna forma ya lo perdió, ya perdió el vínculo, pero tiene que estar presente físicamente. Y entonces, ¿no? ¿Cómo nos llevamos? Si estamos en matrimonio, pero no, pero ahora me quieres, pero no me quieres porque te vas con la capillita, aunque yo sea la catedral. Y entonces, nuevamente se vive esta manifestación de duelo desautorizado que complemento con lo que dice Diana. En las relaciones actuales o poliamorosas está la ventaja-desventaja de que se puede hablar de cómo te gusta amar. Y entonces la desventaja es que a veces no terminamos por decir claramente lo que nos gusta y asumimos cosas. Y esa es la parte que no te permite. Entonces, ¿qué reclamo? ¿No reclamo? ¿Cómo reclamo? ¿Por qué reclamo? Y ahí es donde entra la parte clínica, la parte de nosotros, donde podemos acompañar a la persona a estructurarse, para poder estructurar o entender y analizar la situación que está viviendo. Sí, exactamente. Y dentro del proceso del duelo, nosotros vamos a estar trabajando con el paciente qué es lo que la relación con la persona o con la situación le estaba dando y cómo entonces quizá puede obtener eso que perdió de otras maneras. Evidentemente, solo se puede obtener si sales al mundo. O sea, y ahí verás todas las estrategias que puedes ocupar para salir al mundo y obtener lo que perdiste, no a la persona, no el trabajo anterior, sino lo que te estaba dando y que te hacía sentir tan valioso o tan feliz o tan lo que sea, ¿no? Bien, una parte es que no siempre es la situación lo que genera el duelo. Les comento de forma general, una persona que estoy atendiendo que acaba de terminar una relación de noviazgo de 3 años, la terminó hace 15 días y entonces me dice, es que no sé por qué no me siento mal y mi novia o exnovia sí se siente así súper mal. Y yo le comentaba, es que tú ya lo habías elaborado desde varios meses antes, o sea, desde varios meses antes había estado meditando lo conveniente que era la soledad, porque se imaginaba como es que ya no voy a tener a quien hablarle, pero es que nuestra religión no es la misma, pero es que voy a tener más dinero y tiempo para mí, pero es que ya no sé qué voy a hacer. Y entonces todo este proceso como de duelo no ocurrió a partir del rompimiento, ocurrió previo al rompimiento y el rompimiento viene a consolidar ya una nueva normalidad en el caso de él, pero en el caso de ella, que es como la exnovia, viene a iniciarlo porque literalmente ella sí esperaba que siguiera una dinámica de pleitos, de conflictos, pero o sea, que continuara. Mar, adelante. Sí, gracias. Ahorita que hablaban de esta parte de los duelos desautorizados, pues un ejemplo muy claro, pues están sobre de los abortos voluntarios. Cómo es que se tiene esta creencia que al ser un aborto voluntario, pues no va a existir un duelo. No existe porque pues tú quisiste provocarlo, entonces fue una decisión que tú tomaste y no va a existir
cuando pues se han hecho los estudios pertinentes y se ha visto que es un duelo que también necesita ser elaborado porque se está existiendo una pérdida y tiene que haber otra reorganización de energía, además de que se hacen cambios fisiológicos que también necesitan ser tratados y necesitan ser vistos. Y hablando de esa parte de las películas y de esta parte de una, como una nueva visión de las cosas, hay una película que se estrenó hace poco que se llama Good Boy. Es de una chica que conoce a alguien como por Tinder y después como que lo conoce y se da cuenta que tiene a un humano vestido de perro en su casa. Es una película muy interesante, de hecho, entra en la sección como de terror romance, un poco extraña. Y literal es eso como la trama de la película. Conoce a esta persona por Tinder, empiezan a salir como a tener una relación más estable y en un punto está en el baño y ve que tiene a alguien disfrazado de perro en su casa. Y ahora ella se enfrenta a esta reestructuración de una realidad de, ¿y si es normal esto? A lo mejor yo soy la que está muy cerrada a qué está pasando, puedo aceptar esto nuevo en mi vida, voy a perder esa parte de mí, voy a acoplarme o voy a restituir esto que pienso con lo que él piensa y esto es peligroso para mí. Y es como una parte de, pues tampoco puedo salir y contarle a alguien que estoy saliendo con alguien que tiene a alguien disfrazado de perro adentro de su casa, porque no es como que lo más normal y le da ese enfoque más moderno, pues de cómo actualmente como personas jóvenes, pues que tanto estiramos esta construcción que tenemos de creencias por acoplarnos a lo que es socialmente aceptable actualmente, es decir, qué cosas acepto, qué cosas sí incluyo en mi vida y qué cosas no lo hago. Entonces es una muy buena película, al menos a mí me parece muy buena como en esta parte de la restitución de la realidad o de esta reorganización de lo que concebimos como realidad y esa parte de los duelos que tú mencionabas que ya están como preelaborados en este caso de las relaciones, es decir, bueno, tú desde antes, luego sí te llegan al consultorio estos que se sienten mal porque no se sienten mal. Y ahí es en donde te das cuenta que el duelo no es como tal la situación, sino es que yo no me siento mal, pero como que socialmente se dicta que yo debería de sentirme mal porque acabo de terminar una relación. Entonces, ¿por qué no te sientes mal? Y que es algo que causa un conflicto aún más grande, por ejemplo, con enfermos terminales. Si elaboras un duelo antes, pues a poco ya lo estás matando. Entonces no tienes la esperanza de que se vaya a curar. Entonces ya quieres que termines con su vida. Entonces no estás teniendo esa esperanza, no estás teniendo fe en la situación y es mucho más complicado. Es como una parte muy ambivalente del quiero verlo descansar, pero no quiero sentirme egoísta con que ya quiero que se muera que se ve un poco más visible como este duelo con antelación y que tiene como ciertos tintes de secrecía en este punto, que incluso en las relaciones de pareja, como que ahí es un poco más normal, siento yo, el ver estos duelos anticipados y que no sean tan mal vistos, como decir, bueno, tal vez tú con antelación ya te habías preparado para eso y por eso es que ahorita no está habiendo un duelo como el de tu expareja. Ujú. Yo creo que es un tema que da para mucho. El tiempo ya se nos vino encima y agradecemos muchísimo la atención de todos los que están aquí. Recuerden que se va a subir la plática y también se van a hacer algunos segmentos para que ustedes puedan verlos. Si les gustó la plática, por favor, compártanlos. Y les mencionamos nuevamente que estamos con nuestro grupo de supervisión, que son los días lunes, en este mismo horario, de 9 a 10:30, que es un grupo de supervisión grande con nosotros mismos, Elena, Armando y yo, donde podemos prestarles nuestro conocimiento y nuestros ojos y nuestros oídos para que ustedes puedan trabajar con sus pacientes, ¿no? Armando, Elena. Muchas gracias a todos por estar aquí. Con mucho gusto seguimos, ¿no? Y los invitamos a la supervisión que tenemos, al grupo de supervisión que tenemos los lunes en este horario y gracias por estar aquí siempre. Sí, el agradecimiento también. Hoy me incorporé después, fue parte del sistema, pero pude estar, aunque sea estos minutos, compartiendo parte de lo que pude
a lo mejor aportarles, no con tanto sazón como otras pláticas, pero claro que sí, nos vemos ya sea cualquier otro lunes para las sesiones de supervisión en caso de personas que quieran formarse como terapeutas, conocer más a fondo el psicoanálisis y una vez al mes en estas charlas. Espero que tengan un excelente inicio de semana y pues también un inicio de mes. Y que nos den su retroalimentación y qué tema es el que quieren ver para el próximo mes. Nos ayuda mucho que lo digan con antelación para que nosotros lo preparemos con mucho gusto. Bye.